En primera instancia, quiero dar la bienvenida a todos los asistentes que se han vinculado por primera vez al programa Protenencia y concretamente a nuestra actividad Protenencia Capacita y Protenencia Activa y Presente en nuestro segundo ciclo anual de conferencias. También quiero darle el beneplácito del Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos del Ministerio de Salud de la Nación, que tengo el honor de coordinar a nivel nacional en la República Argentina por segunda vez en historia profesional. Este programa fue creado en el 2011 a instancias de la presidenta de entonces, Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de gabinete, el doctor Aníbal Fernández, que me dieron el honor de crearlo, poder materializarlo y poder llevar a cabo este programa entre el 2011 y el 2015. Un impasse del programa del 2015 y el 2019, y luego nuevamente el actual presidente de la República Argentina, el doctor Alberto Fernández, me brindó el honor de poder nuevamente protagonizar la coordinación de este programa. Digo que en nombre del Ministerio de Salud le doy la bienvenida a la doctora Paula Lescano, al doctor José Mazabó y al doctor Santiago Acosta Colmenares, de la hermana República de Colombia, que son quienes los hemos hecho responsables de la conferencia del día de hoy, que es la historia del uso terapéutico del cannabis, del aceite de cannabis concretamente, o del cannabis en términos generales, en medicina veterinaria, algo por lo que desde el Ministerio de Salud inclusive estamos luchando en la República Argentina para instalarlo desde un punto de vista legal, formal. Quiero decirles que el doctor José Mazabó es médico veterinario, trabaja en la provincia de Neuquén, concretamente en su ciudad capital, y es anestesiólogo y cardiólogo y un especialista en lo que es medicina canábica, al igual que la doctora Paula Lescano, que es fisiatra y también una especialista en medicina canábica. El doctor Santiago Acosta Colmenares, además de su especialidad y de ser colega nuestro, médico veterinario, es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Médicos Especialistas o que utilizan la medicina canábica como una de sus herramientas terapéuticas. Esta es la segunda conferencia que tenemos. El año pasado tuvimos una conferencia con José Mazabó y Paula Lescano, y estamos siempre muy cerca de este recurso terapéutico hasta lograr que sea una parte más constitutiva de nuestro portfolio. Quiero contarles sobre todo a los participantes latinoamericanos que el Programa Nacional de Tenencia Responsable abarca los 24 distritos federales de la República Argentina, que tiene equipos propios de vacunación antirrábica, desparasitación y castración quirúrgica distribuidos en 4 provincias de la República Argentina, y también en el conurbano bonaerense, que normalmente hacemos operativos todos los días, y que al mismo tiempo hemos publicado varios trabajos científicos relacionados con nuestra capacidad operativa y la masa crítica que manejamos. Hemos castrado 1,5 millones de animales en 4 años en la primera gestión, y ahora ya tenemos nuevamente más de 150 municipios adheridos en toda la República Argentina, donde también comenzamos un programa de acción educativa, ahora por vía virtual, con las escuelas, con las fuerzas vivas, y a través de la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la Nación, con distintos spots televisivos y radiales que hacen a la comunicación de nuestra problemática. Nuestro programa tiene 3 ejes conceptuales: la castración quirúrgica como método ético del control de la población canina y felina, a través de equipos propios, como serían acciones directas y acciones indirectas, proveyendo los insumos necesarios, sobre todo los insumos críticos, para llevar a cabo esta labor. Luego, la parte de educación, con la educación no formal, la educación formal y la educación informal. La formación de formadores en la educación formal, en la educación informal,
la comunicación y en la educación no formal, en los cursos a las distintas y conferencias a las distintas fuerzas vivas. También hablamos de capacitación quirúrgica y capacitación en términos generales de todo lo que signifique un incentivo a la tenencia responsable y al bienestar de los animales, por lo cual esta es una de estas acciones, nuestro segundo ciclo de conferencias, 16 conferencias tenemos, y luego Diego Graif, que es nuestro coordinador de este ciclo, les podrá decir cómo participar de ellas en lo que significa nuestro mail protenenciacapacita@msal.gov.ar. Agradeciéndole enormemente nuevamente la participación a la doctora Paula Lescano, al doctor José Mazabó y particularmente al doctor Santiago Acosta Colmenares, nuestro colega colombiano, el presidente de la Asociación Latinoamericana. Les doy la bienvenida a nuestra plataforma y a nuestro ciclo de conferencias y les cedo la palabra a los disertantes para comenzar con historia del uso terapéutico del cannabis en medicina veterinaria. Gracias a todos y los dejo en compañía de los disertantes. Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a detener acá la cámara. ¿Ya estamos? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias 2021 de Protenencia Activa y Presente. Primero agradecerles por la invitación y por la presencia. Para nosotros es un gusto que un programa del Ministerio de Salud nos convoque para reunirnos hoy. Nosotros somos médicos veterinarios que integramos la planta de cannabis como una herramienta terapéutica para nuestros pacientes. La charla a presentarles tiene el fin de informarles acerca de los usos terapéuticos de cannabis en medicina veterinaria. Va a constar de diferentes tópicos. Vamos a hablar un poco de historia del uso de la planta en medicina veterinaria. Vamos a hablar y explicar por qué la planta de cannabis ejerce un efecto terapéutico en el animal, y también vamos a abordar consideraciones a tener en cuenta a la hora de elegir un tratamiento con la planta de cannabis. También queremos presentarles nuestra asociación latinoamericana que juntos hemos fundado, AMBC Latam. Y ahí invito a Santiago a que siga. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación. De verdad, para mí es un honor estar acá. Viví 4 años en la hermosa República Argentina. Entonces, este acercamiento y este llamado a, a educar, pues lo recibo con mucho agrado. Muchísimas gracias. Bueno, mm, un abrebocas de lo que tenemos que presentarles para hoy es simplemente contarles que en Latinoamérica tenemos un grupo de médicos veterinarios de 8 países que trabajamos en pro de el uso clínico, la investigación, la educación y el acceso legal a el cannabis medicinal por parte de los pacientes veterinarios. Mm, Básicamente tratamos de llevar adelante programas educativos, tratamos de llevar adelante programas sociales. El mayor ejemplo yo creo que tenemos en este momento, pues obviamente son em, nuestros miembros fundadores del capítulo Argentina, la doctora Paula y el doctor José, porque a nivel nacional, a nivel de República, pues se han echado al hombro un gran trabajo y decir, hey, mire, los veterinarios también necesitamos utilizar cannabis con nuestros pacientes. Entonces, es una de las tantas cosas que puede llegar a hacer esta asociación, representada hoy en día en el gran trabajo que están haciendo Paula y José. Básicamente, estamos dispuestos para los médicos veterinarios que quieran capacitarse en el tema, que quieran empezar a utilizar el cannabis y que quieran saber si en su contexto lo pueden hacer o no, porque otro de los fuertes de nuestra asociación también es un poco el entendimiento en cuanto a lo que pasa desde la parte legal. Entonces, pues básicamente es eso para los veterinarios que estén acá. Bienvenidos a nuestra asociación. Al final les podemos brindar más información. Continúen, chicos. Muy bien. Vamos a abordar ahora el tópico de historia. Bueno, la planta de cannabis, usos históricos.
Bueno, la planta es una planta milenaria que ha estado presente en la historia de la humanidad por muchos años. Tiene unos 30 millones de años de antigüedad, ¿sí? Los orígenes hacen referencia en Asia, también en la India y en la China, y datan en el año 2737 a.C. Los primeros usos medicinales se registraron en la China. En esa foto hay una ilustración del emperador Shen Nung, que es el padre de la medicina, que utilizaba la planta de cannabis en humanos para distintas dolencias. Un examen del uso terapéutico de cannabis en animales revela que antes de su prohibición siempre había formado parte de la farmacopea veterinaria, ¿sí? Hay usos antiguos que datan al menos el siglo XII. Los animales que eran utilizados con la planta de cannabis no se veía como hoy, ¿sí? O sea, se utilizaba en animales de granja, lo utilizaban en vacas, lo utilizaban en bueyes, eran animales de trabajo, por ejemplo, los utilizaban para que no se fatiguen o para que permanezcan más tiempo en el trabajo. En las vacas lecheras las utilizaban para que estimularlas, aumentar la secreción láctea y relajarlas. Y también en caballos, en yeguas, las utilizaban en épocas antes del apareamiento, ¿sí? Porque decían que la planta de cannabis tenía un efecto afrodisíaco. Esos usos tradicionales en la India llevaron a un momento importante en la investigación de cannabis con respecto a animales. Ahí tenemos a un médico irlandés, William Browne O'Shaughnessy, ¿sí? Este médico vivía en la India y sabía que en esa región se utilizaba a la planta de cannabis para distintos fines, tanto fines medicinales como fines recreativos. Él, en todo su experimento, utilizó diferentes animales, ¿sí? En perros, gatos, cerdos, caballos, vacas. Él hablaba del efecto narcótico que producía el cannabis en ellos, ¿sí? También efectos sedativos, era estimulante del apetito y hablaba de una ataxia estática, que hace referencia cuando se le daba gran cantidad de cannabis a los perros como que manifestaban una cierta incoordinación, que no se podían mover, eso lo definían como una ataxia estática. William Browne O'Shaughnessy en el año 1940 hizo una publicación, un escrito sobre investigaciones con cannabis en animales y humanos. Esto está en internet, se puede leer, ¿sí? Habló de los efectos terapéuticos que producía el cannabis en los animales y también en el hombre. Hay algunas enfermedades que fueron tratadas por este médico, ya sean convulsiones, el tétano, la rabia. William transmitía en este publicado que la planta de cannabis no curaba las enfermedades, pero sí generaba un bienestar. Los horrores de la enfermedad los calmaba, transmitía en esa publicación. Bueno, la existencia de la evidencia médico-científica no solo permanece en los textos históricos, sino también en los frascos medicamentosos, que en el año 1800 ya había medicamentos a base de cannabis en las farmacias, ¿sí? Por supuesto que los animales a los que se destinaban los preparados eran animales de granja, caballos, para los cólicos abdominales, que es el dolor, ¿sí? Bueno, después toda esta investigación se fue tomando mucha fuerza en Europa, en América del Norte y otros sitios. Por ejemplo, en Francia utilizaban el aceite de semilla como purgante en el ganado bovino. En Italia el aceite de semilla de cannabis también se utilizaba para el dolor abdominal en los caballos. En Escocia lo utilizaban como analgésico
antiespasmódico, y en Inglaterra para el asma, para convulsiones, para la tos y para el tétano. Hasta ese momento lo único que se sabía eran los efectos que producía la planta de cannabis en un organismo, pero no se conocía cuáles eran esos componentes. ¿Qué componentes eran los que generaban esa analgesia, ese aumento del apetito que hablábamos hace un rato? Y acá hacemos referencia a un científico, Rafael Menzulan, en el año 1960, fue quien tomó la planta de cannabis y a través de tecnología en laboratorio pudieron aislar los componentes de la planta. El principal componente de la planta activa se llama THC, ¿sí? Tetrahidrocannabinol. Ese componente es el que produce la mayor cantidad de efectos en el organismo. Al principio, Rafael Menzulan lo probaron en monos, al THC. Querían saber qué les producía. En realidad, lo que les producía era que los calmaba a los monos, no los dormía. De todos los componentes activos que aislaron de la planta, solo la molécula de THC generó un efecto terapéutico. En el año 1990, o sea, a través de estas investigaciones, una vez que se aísla la molécula de THC y se puede estudiar cómo trabajaba, se empezó a investigar por qué tenía esta molécula un efecto sobre los seres vivos en los cuales se inoculaba o se introducía, porque tenía que haber algo a lo cual esta molécula se adhería. A través de esto se fueron encontrando los receptores del sistema endocannabinoide. Los principales y los primeros estudiados fueron el receptor CB1 y los receptores CB2 también. Y una vez que tenían detectados esos receptores, empezaron a investigar por qué había esos receptores dentro del organismo, o sea, para qué estaban, o sea, qué había dentro del organismo que actuaba sobre esos receptores. Se continuaron con los estudios, obviamente, y en el año 1990 se aísla la anandamida del cerebro de un cerdo, justamente. La anandamida es uno de los endocannabinoides, los principales endocannabinoides que tienen todos los organismos que tienen columna vertebral y muchos invertebrados también. Se siguió investigando y en el año 1995 se aísla el 2-araquidonilglicerol, el 2-AG, se lo aísla del intestino de un perro. Entonces, volviendo un poco a lo que es historia en medicina veterinaria, los principales endocannabinoides se aislaron de animales. Luego la investigación pasó al ser humano, ¿sí? Y se empezaron a encontrar todo este sistema endocannabinoide al cual estamos haciendo referencia y ahora vamos a ahondar un poquitito más. Como para hacer un poco de historia también y para recordar que muchos de los sistemas que se encuentran dentro de los organismos vivos, ¿sí? Tanto en animales no humanos como en animales humanos, muchos empezaron a través de estudio de plantas. Por ejemplo, ahí tenemos en el primer punto, tenemos a la amapola, o la dormidera, que también se llama, o Papaver somniferum, como es el nombre científico, de los cuales se extraen también la morfina y la codeína. En el año 73, a través de los estudios en base a esto, y del opio, ¿no? Se descubre el sistema opioide. Se descubren los receptores opioides y las endorfinas, ¿sí? Seguramente muchos han escuchado hablar de las endorfinas. Bueno, se descubren a través de esta planta. A través de unos hongos, como ser la manita muscaria, y de sus principios activos, tanto el mucimol como el ácido iboténico, se descubren también receptores muscarínicos para la acetilcolina, a través de la planta de nicotina, de la Nicotiana tabacum. En el año 1828 se aísla la nicotina y se descubren los receptores nicotínicos sobre los que actúa también la acetilcolina. Y hoy por hoy no, en el año 64, se aísla la molécula de THC, se empieza a estudiar y a través de la planta de cannabis, que es la planta que hoy nos nuclea y nos tiene acá escuchando, se aíslan los principios activos de la planta
y se descubre el sistema endocannabinoide dentro del organismo. Se descubren sus receptores y los ligandos endógenos, que serían los cannabinoides endógenos, esos que nombramos hace un ratito, la anandamida y el 2-AG. Haciendo también un poquitito también de historia, como decía Paula, en el año 64, o sea, el científico israelí Rafael Meshulam determina la estructura y la síntesis total de la molécula de THC, y como les comentaba también, se empiezan a descubrir tanto los receptores como los cannabinoides endógenos. El sistema endocannabinoide es un sistema modulador de la homeostasis de los organismos. ¿Qué quiere decir esto? Es el sistema que lleva al equilibrio a los otros sistemas. Por eso se considera tan importante, ya que es el sistema endocannabinoide el encargado y el responsable de que todos los otros sistemas, tanto el sistema nervioso como el sistema digestivo, como el sistema muscular también, tengan su equilibrio, ¿no? Se regule su equilibrio, ¿no? Y como lo decíamos también, este sistema fue descubierto en todos los animales mamíferos con columna vertebral, no mamíferos también, en las aves también está, y también en muchos invertebrados, ¿sí? Como hicimos referencia hace un ratito y medio poniendo un ejemplo en esta figura, los componentes del sistema endocannabinoide se basan en los receptores, los ligandos endógenos, los sistemas enzimáticos que sintetizan y degradan a estos endocannabinoides, las vías de señalización intracelular, las vías, digamos, donde se van a mover y se van a fijar estos endocannabinoides, y los sistemas de transporte de estas moléculas, ¿sí? La base de los endocannabinoides es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico se encuentra en muchos alimentos y es a través del cual se sintetizan los endocannabinoides. La síntesis es a demanda, o sea, no es que están acumulados dentro del cuerpo, no están guardados en una vesícula esperando a ser usados, sino que se sintetizan en el momento de que hay un desequilibrio en el sistema. Supongamos un animal, un paciente con convulsiones, hay una liberación exagerada de un mediador químico que se llama glutamato, por ejemplo, y esto es detectado por el sistema endocannabinoide, se sintetizan la anandamida, y esta anandamida viaja, digamos, en forma retrógrada, se dice así porque nace de lo que sería la neurona postsináptica y viaja a la neurona presináptica para hacer efecto y regular la liberación de ese mediador químico, ¿no? Disminuyéndolo a través de distintos mecanismos químicos, ¿sí? Esa sería la forma de actuar del sistema endocannabinoide. En nuestros pacientes, los animales, vamos a encontrar una gran distribución de los receptores, tanto CB1 y CB2, en todo el organismo, ¿sí? Vamos a encontrar una gran cantidad de receptores CB1, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? También vamos a encontrar a nivel de huesos y músculos, vamos a encontrar también muchos receptores CB2, y bueno, y otros lugares donde también podemos encontrar receptores CB1 y CB2, como ser, por ejemplo, el hígado y otros tantos lugares. Sistema inmune, por ejemplo, los receptores CB2 se expresan mucho en el sistema inmune. Un dato interesante a tener en cuenta es la distribución de los receptores CB1 a nivel del sistema nervioso central. En esta foto que tenemos acá, se hizo la tinción o la marcación de los receptores a través de cannabinoides sintéticos marcados, donde se pudo visualizar que esto es un cerebro de una rata, pero en los animales en general vamos a encontrar una mayor disposición de receptores CB1, por ejemplo, a nivel del cerebelo, ¿sí? Por lo tanto, muchos de los efectos secundarios, los que nosotros no deseamos a la hora de hacer un tratamiento, van a pasar por lo que se refiere a ataxia, incoordinación, como mareos, vamos a ponerlo en ese tono. Y después se encuentran en distintos grados, se encuentran distribuidos por todo el cerebro.
En esta foto de acá al costado tenemos una comparación del cerebro humano con distintos cerebros de animales. Acá tenemos el cerebro de un mono, donde tenemos gran cantidad de receptores, ¿sí? A nivel del globo pálido. También, bueno, a nivel del perro vamos a encontrar gran cantidad de receptores. Si lo comparamos con el cerebelo de un ser humano, vamos a encontrar una mayor concentración, ¿sí? Cuanto más oscuro es porque había mayor densidad, ¿sí? De receptores. Y, bueno, en general sería esa más o menos la distribución a nivel del sistema nervioso central. En esta foto la puse, bueno, Santiago también por ahí va a hacer un poquito de referencia luego también a esto. Se hizo un estudio, se llama estudios knockout, donde se bloquean los genes que codifican para distintos receptores. O sea, al bloquearlos no se expresan en el animal, entonces se pueden hacer distintas evaluaciones, distintas mediciones. Por ejemplo, una de las cosas importantes, o uno de los datos importantes que nos brindó este estudio, es la cantidad de receptores que se encuentran a nivel del bulbo raquídeo. Acá podemos ver que la concentración de receptores CB1 es muy baja contra la concentración de receptores Mu del sistema opioide, que es muy alta. ¿A qué conclusión podemos llegar con esto? Es que las dosis letales, o para pensar en una dosis letal de THC, por ejemplo, en animales, tendríamos que hablar de dosis extremadamente altas o inalcanzables, ya que sería imposible de otra manera matar a un animal dándole THC. A diferencia de lo que sucede con los opioides, como ser la morfina, como ser el butorfanol y demás, que en dosis elevadas pueden producir una sobredosis letal. Lo que no obviamos es que signos de intoxicación sí vamos a tener, porque podemos ver también acá la mayor cantidad de receptores CB1 a nivel del cerebelo, ¿sí? En relación con los receptores opioides, que son muy bajos. Entonces, como decíamos hace un ratito, los signos de intoxicación principalmente que vamos a tener, que son los que más comúnmente nosotros podemos ver, es, según dosis, ¿no? Obviamente, es ataxia estática, incoordinación, tambaleo, aunque también efectos sedativos, donde los animales duermen más de lo que nosotros desearíamos en un tratamiento, por lo cual nos hace bajar la dosis para que estos pacientes tengan una vida normal. Y también producen un aumento del apetito. Bueno, ahí tenemos varios conceptos. Los cannabinoides, entonces, son sustancias químicas que, independientemente del origen, se enlazan o se unen con estos receptores que mencionaba recién José, CB1, CB2. Endocannabinoides son las sustancias químicas que nosotros mismos producimos, o los animales, ¿sí? Los producen todos los organismos del reino animal. Son ligandos endógenos naturales que se enlazan con los receptores cannabinoides CB1 y CB2. Los cannabinoides sintéticos son los que son producidos por el laboratorio y también se enlazan con estos receptores. Y los fitocannabinoides son los componentes químicos que tiene la planta de cannabis sativa. Bueno, los principales cannabinoides de la planta tenemos dos, el THC y el CBD. Ahí están alistadas las acciones terapéuticas de ambos, ¿sí? El THC se utiliza mucho en la clínica como analgésico, también tiene buena respuesta antiinflamatoria, neuroprotector, antioxidante, en líneas celulares como antitumoral, antiespasmódico, antiemético, antináusea, orexigénico, y es el componente psicoactivo de la planta. El CBD es otro componente o fitocannabinoide. Su acción lo podemos ver en clínica como anticonvulsivante, ¿sí? También es antiinflamatorio, ansiolítico, es para el dolor, también antitumoral, neuroprotector, suprime náuseas y vómitos, y es el componente no psicoactivo de la planta. Aquí nosotros mencionamos la palabra quimiotipo. Decimos quimiotipo 1 a aquellos preparados de cannabis o aceite de cannabis en el cual
tenga predominancia el THC. Quimiotipo 2, le mencionamos al fito preparado a base de cannabis, que tiene iguales concentraciones de THC y CBD, y quimiotipo 3, predominancia en CBD. Eso lo utilizamos cuando conocemos la genética de la planta y conocemos algunas características de predominancia, ¿sí? Bien, la extracción artesanal de estos componentes de la planta, ¿cómo la obtenemos? Tenemos que saber que estos componentes activos están en la flor hembra de la planta de cannabis, ¿sí? Esa flor, si nosotros vemos más en aumento, tiene unas glándulas que se llaman tricomas. En esos tricomas se depositan los fitocannabinoides. Para poder extraerlos necesitamos alcohol de cereal y una fuente de calor, ¿sí? O también otra forma de extraerlos es a través de la prensa. Son temperaturas que se utilizan muy bajas, menos de 40 grados centígrados, ¿sí? Vamos a obtener un producto a través de esa extracción con alcohol. A medida que se va evaporando, se genera o se obtiene la resina. Con esa resina es la que vamos a realizar las preparaciones para uso médico, ¿sí? Tenemos el aceite de cannabis, que es lo más común o lo que más se utiliza en la clínica, las pomadas y las cremas de cannabis de uso tópico por piel también es muy utilizada, y la tintura, aquí no tenemos experiencia con tintura de cannabis, que es a base alcohólica. Las indicaciones para el uso de cannabis en la clínica. Bueno, principalmente, justo ahí este dibujito que dice diagnóstico veterinario, motivo de consulta, nosotros obtenemos estos datos de las consultas de aquí, del consultorio de cannabis, ¿sí? Los pacientes que más vienen a consulta es por epilepsia refractaria o epilepsia idiopática. El dolor crónico también es una de las manifestaciones en la cual la planta de cannabis acompaña el tratamiento. Pacientes con cáncer, para cuidados paliativos. El tratamiento con cannabis no va destinado a generar una acción antitumoral, ¿sí? Cannabis estimula en estos pacientes mucho el apetito y eso mejora y da calidad, ¿sí? Lesiones en la piel, dermatitis atópica, por vías tópicas, como les decía, a través de la piel también hay muy buenos usos. Ahí les vamos a mostrar un caso clínico. El síndrome de deficiencia cognitiva senil, no sé, José, si vos querés decir algo ahí. El síndrome de deficiencia cognitiva senil es muy similar al Alzheimer en las personas, por depósito o formación de las placas de beta amiloide. Si bien el cannabis no va a sacarlas una vez que estén instaladas estas placas, que son las que empiezan a generar esa deficiencia en nuestros pacientes, esa deficiencia la vamos a ver manifestada en nuestros compañeros, porque son perritos generalmente de edad avanzada, que de noche empiezan a trasladarse, a dormir, a ladrar, por cuestiones que sin ningún motivo, apetito errático, o sea, a veces comen, a veces no comen, por ahí un poco de agresividad también. Bueno, este síndrome tiene buen tratamiento también con cannabis. Bueno, para otra utilidad es animales que tuvieron mosquillo nervioso, las secuelas que deja el virus en los perros, los mioclonos principalmente pueden ser modulados por los fitocannabinoides, y trastornos de ansiedad también hay pacientes. En cuanto a trastornos de ansiedad, y en general, consideramos al cannabis, esto está bueno también aclararlo, consideramos al cannabis como una terapia complementaria, ¿sí? No es una terapia única, no es la terapia de primera elección, no es que el paciente que viene con un trastorno de ansiedad o con una epilepsia diagnosticada, nosotros le vamos a dar cannabis y ya, sino que generalmente la usamos como complemento para disminuir la cantidad de estas drogas convencionales, ¿no?, que se usan para estos tipos de tratamientos, y así disminuir los daños que estas drogas pueden generar. A ver, vamos a avanzar.
perdón. Las vías de administración, básicamente, nosotros utilizamos, las que más utilizamos son dos. Antes de esto quería hacer una pequeña referencia, cuando Paula habló de los aceites, de cómo se hacen los aceites. Queríamos hacer una referencia y poner en conocimiento de quienes estén escuchando en este momento, que hay muchos aceites que son un fraude, ¿sí? Adulterados también. Hay que tener mucho cuidado dónde uno va a conseguir estos aceites, dónde los va a comprar. Si uno los produce, ya sea por autocultivo, está perfecto, pero si uno no produce y tiene que salir a buscarlo, muchos aceites de los que están en las dietéticas o los aceites que venden en internet no tienen nada, no tienen ningún componente en la mayoría de la planta de cannabis, ¿sí? A través de la agrupación Veterinarios Canábicos Argentinos, acá en Argentina, somos una cantidad importante de veterinarios que trabajamos con cannabis, hemos hecho el análisis de algunos aceites, de estos tan famosos, con su linda cajita y con sus frasquitos tan bonitos, en los cuales no hemos encontrado nada de cannabis. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de adquirir estos productos, ¿sí? Hay adulteraciones, estas adulteraciones también han aparecido, en algunos aceites han encontrado tramadol, por ejemplo, el tramadol tiene un efecto analgésico, si bien en los humanos y en los animales no humanos como nuestros pacientes no tiene gravedad, también se han encontrado aceites con paracetamol, el paracetamol que usamos tanto los humanos para dolor de cabeza, dolor de esto, si bien en los perros puede traer alguna complicación, para los gatos es un veneno. Entonces, si yo quiero tratar a mi gato con aceite, compro uno de estos aceites truchos, vamos a ponerle así, adulterados, lo puedo matar, ¿sí? Y no fue culpa del cannabis, ¿sí? Entonces, por eso la recomendación es tener mucho cuidado a la hora de adquirir productos. Bueno, la vía de administración, perdón, me había ido un poco por las ramas. La vía de elección, la que nosotros usamos, es la vía transmucosa, y es la que recomendamos siempre, la vía transmucosa. Esta vía transmucosa es aplicar las gotitas sobre la encía del paciente, debajo del labio, y haciendo un frotándolo para que se absorba por ahí. Es como si fuera la vía sublingual en las personas. Pasa que en nuestros pacientes no podemos utilizar esa vía, entonces se utiliza la vía transmucosa, que tiene un acceso rápido a sangre, ¿sí? Evita el efecto del primer paso, que es el paso por el hígado, donde, por ejemplo, el THC puede transformarse en sus metabolitos, que son bastante más potentes, ¿sí? Y bueno, muchas veces tenemos efectos rápidos relativos. Bien. La otra. Otra de las vías que utilizamos es una vía transdérmica o percutánea, la piel, ¿sí? Son más usadas las formas ácidas. Eso también. Los fitocannabinoides en la planta están en estado ácido. Cuando nosotros calentamos, o como hacíamos hace un rato, que extraíamos los tricomas con el alcohol y producíamos un calentamiento, ahí se produce una descarboxilación, ¿sí? Según la temperatura utilizada. Las formas más usadas son las formas ácidas porque tienen mayor absorción. Se puede hacer para tratar localmente, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos un caso de una galga rosita que tenía, bueno, le hicimos el toilet de la herida, ustedes ven cómo está ahí con, bueno, todo abierto, ¿sí? Empezamos a utilizar pomada de cannabis, fíjense en el día 19 cómo esa piel empezó a cicatrizar. Hay una zona marcada. En esta zona Rosita llegaba a lamerse la pomada, entonces decidimos no ponerle más y usarla como un testigo, ¿sí? A lo largo de los días, no tantos tampoco, fíjense cómo esta piel no solo cicatrizó, sino que también el crecimiento del pelo. Y justamente esta zona es la que nunca llegó a tener pomada, así hoy está Rosita, ¿sí? También se puede utilizar la vía percutánea para patologías crónicas como es la artrosis,
Acá, bueno, yo hago rehabilitación animal y utilizamos mucho las pomadas para hacer masajes en las articulaciones, en la cadera. Tiene muy buen efecto analgésico. Bueno, el efecto antiinflamatorio, antiproliferativo, utilizando CBD para dermatitis hiperqueratósica y eczemas secos, ¿sí? Se favorece la cicatrización. Le damos el paso a Santiago para que continúe él y después hacemos un cierre todos juntos. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, después de esta introducción que es muy clara, digamos, a manera general, de la importancia de utilizar el cannabis medicinal en la medicina veterinaria y el hecho de hacer este llamado, de estar haciendo este llamado y decir, hey, nosotros los veterinarios podemos usarlo, es básicamente porque tenemos unas bases científicas sólidas, ¿ok? Y pues digamos que ya hay varios veterinarios, aunque no lo crean, que están tratando de, si se puede decir así, especializarse en el tema para poder brindar, digamos, un tipo de asesoría clínica, asesoría médica muy estricta. Que esto no sea algo así como lo que decía José, que hay aceites, digamos, con cualquier cosa. No, esto debe tener algunos parámetros, ¿ok? Entonces yo lo que voy a hacer para concluir esta charla es contarles un poco de cuáles son esos parámetros, para que ustedes conozcan si de repente un veterinario o los veterinarios que estén reconozcan eso, o ustedes como tutores digan, este veterinario puede tener algo de idea o no, es simplemente mostrarles cómo se puede usar y cuáles serían esas recomendaciones, esas indicaciones, ¿ok? Para la hora de hacerlo. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta nosotros y entender es que el cannabis medicinal no es para todos los pacientes ni es para todas las patologías, ¿ok? Sí, estamos en un boom mediático en el que nos hablan de cannabis eh, una vez al día por lo menos, etcétera, etcétera. Es una industria que hace mucha fuerza desde lo mediático, pero la realidad es que en el día a día es una medicina que sopesa en muchos aspectos la salud humana y animal, pero bien dirigido. Entonces, lo primero es que no sirve para todas las enfermedades ni para todos los pacientes podría llegar a servir, ¿ok? Otra cosa muy importante, siempre buscar la mano de profesionales, médicos veterinarios, en el caso de lo que nos compete a nosotros, pero también decir, bueno, ¿cómo fue el proceso de obtener este medicamento? Entonces, que siempre sean profesionales o personas con experiencia en el área de la agronomía, en el área de la extracción, como son los químicos farmacéuticos, ingenieros químicos, etcétera, etcétera. Siempre em, tratar de estar de la mano de esas personas que hacen todo esto, digamos, de una forma profesional. Ahora, ¿por qué también? O por qué, digamos, también el boom ahorita del cannabis, pues porque es muy seguro, ¿ok? Ya José tocó una lámina que ahorita que vamos a tocar, pero él ya se las explicó. El cannabis es demasiado seguro y además es eficaz. Es eficaz en muchas patologías, es eficaz combinado con otros medicamentos en otras muchas patologías y es eficaz él solito en otras, ¿ok? Entonces, eso es algo que debemos tener nosotros muy en cuenta. Ya vimos un poco de las bases científicas, necesitamos un poco más de bases legales en cuanto a la medicina veterinaria, pues para poder tener una práctica tranquila, bajo la legalidad de lo que el Estado, la República nos debe proporcionar a nosotros. Finalmente, a lo que se debe llegar es al uso de medicamentos estandarizados, ¿ok? A precios asequibles, pero digamos que indudablemente en algún momento va a llegar una industria, ¿sí? Y nosotros no tenemos que dejar que esa industria ponga las reglas de juego. ¿Por qué? Porque las reglas de juego la ponen los pacientes y sus necesidades. Entonces ahí es donde personas como José, como Paula, como yo, estamos muy pendientes de ver qué está pasando en todo esto, pero tenemos que ir más allá de pensar que la única opción va a ser el autocultivo. No, el autocultivo es el hoy y es muy necesario para poder hoy poder tratar pacientes, pero nosotros como médicos veterinarios y las personas en general siempre deben pedir un acceso seguro para sus mascotas y para sus pacientes desde una normalización y desde una legalización que permite tener
medicamentos totalmente seguros, producidos bajo normas farmacéuticas, etcétera, etcétera. Y luego de esto viene pues la elección del medicamento. Ya tenemos todo ese estándar seguro, pero como ya les explicaron, hay tantos compuestos del cannabis que sirven para diferentes cosas, tenemos que ver en ese paciente, ¿sí? Porque esto es medicina individualizada, tenemos que ver ese paciente en específico, qué necesita de la planta y qué no, para saber de qué manera se lo vamos a poder proporcionar. Inclusive la forma en que lo va a recibir, lo que les hablaron hace un segundo, las vías de administración. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora, algo que tenemos que empezar a tener en la cultura médica del cannabis, tanto nosotros como médicos veterinarios, como las personas que acuden para que sus animales opten por este tipo de terapéuticas, es un compromiso de un consentimiento informado, que nos expliquen, que el médico nos explique realmente qué va a hacer, qué le va a administrar, qué debo esperar yo, ¿sí? Ya les hablaron ahorita de los efectos adversos, pero pues ahí me los pueden volver a explicar a mí qué esperar yo de esto, ¿ok? Y asiento con mi firma. Entonces, ahí les recuerdo a las personas que esto no es para todos ni para todos, ustedes ya ténganlo en la cabeza. Hablamos de algunos efectos adversos, pero esto brinda mucha confianza, ¿sí? Y también esta confianza hace que haya una gran adherencia al tratamiento, o sea, que las personas se vinculen al tratamiento, lo hagan como se les recomienda, perseveren y vean los cambios positivos en sus mascotas. Siguiente. Ahora, mm, es muy seguro por lo que les dijo José, ¿ok? Digamos, el lugar del cerebro que detiene los latidos cardíacos y que podría detener la respiración, no tiene tanta cantidad de receptores para cannabis como lo tiene para los opioides, ¿ok? Ejemplo, la morfina. Pero en el caso de los animales, para poder hacer una terapéutica segura debemos entenderlos también a ellos y un poco a veces comparado con nosotros, porque muchas veces el gran error es entrar en esas comparaciones, ¿ok? Porque viéndolo desde una manera errónea, podemos cometer errores. ¿Y a qué voy con esto? Si yo supusiera que una dosis para un humano es la misma para un perro de THC, estaría errando, porque resulta que ellos tienen una mayor cantidad de receptores afines al THC, que son los receptores tipo 1, ¿ok? Entonces, el desconocimiento de las particularidades de los animales puede que no nos permita tener una buena terapéutica. Entonces, nosotros debemos siempre tratar de dar con este tipo de profesionales que entiendan qué está pasando dentro del perro para que sepan cómo llevar a cabo una terapia. ¿Ok? Adelante. Eh, Acá, además de lo que les dijo José, digamos, los perros también tienen varios metabolitos activos, ¿sí? Entonces también hay que entender muy bien cada sistema, qué es un gato, qué es un perro, para poder hacer este trabajo, este ejercicio bien hecho. Siguiente. Ahora, esta tablita que está acá es simplemente para que ustedes visualicen, ¿ok? El tipo de sustancia con el que estamos trabajando nosotros. Esta tablita nos habla de las sustancias que tienen un potencial, digamos, relativo de adicción y que se pueden llegar a utilizar o que pueden llegar a ser también de abuso. ¿M? Y miren que el cannabis, que ahí se escribe marihuana, está la rayita de abajo, o sea, el horizontal, em, es la letalidad, o sea, lo peligroso que puede llegar a ser, y la que está en vertical es el potencial de adicción. Digamos que dentro del potencial de adicción está relativamente hacia el centro, pero en lo que es su letalidad, pues vemos que está muy por debajo de lo que pueden ser otro tipo de sustancias que se utilizan en la medicina veterinaria, por ejemplo, la ketamina, que es un anestésico, ¿ok? Inclusive la morfina, que la podemos utilizar en el tratamiento del dolor, y depresores del sistema nervioso, pues que también pueden llegar a ser bastante peligrosos. Siguiente. Ahora, dentro de los efectos adversos, hay unos que se pueden compartir con los humanos y otros no, ¿sí? Pero ¿por qué es importante que nosotros como responsables de futuros, posibles futuros pacientes, debamos entender esto? Primero, como ya se los dijimos, por una intoxicación masiva inclusive con cannabis, no sé, digamos, le dieron aceite a mi perro para dolor,
se cayó el aceite, se tomó absolutamente todo el frasco. Lo primero que debemos saber es que no va a fallecer, ¿ok? Y debemos entender esos efectos adversos como depende del lugar que se vean. Ya les hablaron de la ataxia por cannabinoides que hay, que es el parálisis del tren posterior, por ejemplo, del exceso de sueño, pero también está el exceso de hambre. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que no comen o que no duermen bien? Pues esto no va a ser un efecto adverso. Entonces digamos que esto va a depender mucho desde donde lo veamos. Esto es un llamado a, digamos, abrirle las puertas al cannabis medicinal, porque la verdad que va a tener muchas ventajas sobre otro tipo de medicinas en algunas condiciones, ¿sí? Sin decir que se deban reemplazar medicinas, pero sí puede llegar a tener un buen acompañamiento con otras medicinas o tener inclusive un mejor potencial farmacológico frente a otras, ¿ok? Siguiente. Entonces, una vez nosotros entendemos qué hay en la planta, ¿ok? O bueno, los médicos entendemos qué hay en la planta y le proponemos a un paciente una terapéutica, tenemos que cubrir esas necesidades que buscamos, ¿ok? Con lo que podamos encontrar en la planta del cannabis. Siguiente. Entonces, algo fundamental para que, digamos, nosotros lo entendamos de una forma fácil para cualquier persona que se vaya a dejar guiar por un médico veterinario o para cualquier médico veterinario, es la titulación que se debe hacer del cannabis. En la mayoría de los casos, tiene que ser de menos a más y lento para que lleguemos a una dosis efectiva que cubra las necesidades del animal, pero en la cual no veamos los efectos adversos, que pueden ser los que les dijimos: exceso de hambre, de sueño, incoordinación motora, desequilibrio. em, entonces, siguiente. Entonces, en este aspecto, am, si lo hacemos de menos a más y lento, nos va a permitir evitar los efectos secundarios, encontrar esa dosis terapéutica, volver más efectiva la terapia, o sea, volver más efectivo al sistema endocannabinoide, ¿ok? Que puede llegar a tener una resistencia y una tolerancia, y de hacer más efectivo también, digamos, la economía, la consecución del aceite, porque entre mejor lo usemos, pues menos vamos a gastar, ¿ok? Y la individualización de ese paciente, lo que nos va a permitir con un mismo aceite, yendo de menos a más, en cada paciente llegar a su dosis terapéutica sin tener que excedernos o esperar bastante tiempo a encontrar un alivio en él. Siguiente. Am, en muy pocas ocasiones no se puede ir de menos a más y lento en cosas que puedan llegar a ser agudas. Ejemplo, dolor neuropático. En epilepsia no ha habido mucha respuesta a dosis bajas, ¿ok? Más bien puede haber exacerbación de los síntomas. Y en determinadas neoplasias o cáncer, pues tampoco vamos a ir de menos a más y lento, pues porque ahí sabemos que la cuestión es de tiempo. Siguiente. Entonces, ¿de qué va a depender poder llegar a esa dosis terapéutica? Como ya les dijimos, conocer el medicamento, saber qué le estamos dando a nuestro paciente, la comunicación con el tutor, ¿sí? Digamos que como no existe una dosis, las personas que opten por esto para sus animales van a tener que estar en una comunicación constante con el veterinario para siempre estar en esa dosis terapéutica efectiva. Observación de la sintomatología, o sea, que si estamos tratando dolor, el dolor se vea controlado y también que no estemos por encima, o sea, que no haya presencia de efectos adversos. Entender que por cómo funciona el cannabis, eventualmente vamos a tener que aumentar las dosis, sobre todo en procesos en los que se toman de manera crónica, procesos neurológicos, procesos de dolor, ¿ok? Porque el sistema pues tiene una resistencia y una tolerancia que debemos ir cubriendo, ¿ok? Y pues el tono del sistema es finalmente lo que nosotros nos vamos a adueñar. Ese sistema funciona por sí solo. Una enfermedad puede ser un desequilibrio de ese sistema. Cuando nosotros empezamos a suplir esas necesidades del sistema con cannabis, estamos supliendo las necesidades del tono del que les hablaba José, que se hacía ad hoc, que no estaban en unas vesículas, sino que se iba liberando a medida que se necesitaran. Eso es el tono. Eso va a empezar a estar relacionado con la forma en que nosotros le demos el cannabis a nuestros animales. Siguiente. Entonces, para terminar, queremos mostrarle un caso clínico, una cerdita que yo pude tratar, ¿sí? Ella la rescataron en un santuario animal
y pues ella estuvo toda su vida pariendo en un espacio de 2x2, entonces tenía una enfermedad articular degenerativa crónica, ¿sí? Sufría de mucho dolor, ya le habían dado algunos medicamentos, le habían hecho acupuntura, pero cada vez el dolor era más intenso, entonces empezamos a tratarla con cannabis, ¿ok? Ah, con esta cerdita utilizamos, como lo mencionaron antes los compañeros, lo que sería un quimiotipo equilibrado, o sea, un radio 1-1, ¿sí? O sea, que contenía la misma cantidad del psicoactivo y del no psicoactivo para tratar de cubrir la mayor cantidad de necesidades en ella, que era inflamación, dolor, ansiedad. Am, Utilizamos 6 miligramos al día inicialmente, luego le fuimos subiendo, lo máximo que le pudimos subir a ella fue hasta 8 miligramos al día durante 5 meses. Siguiente. Y pues la verdad los resultados en ella fueron muy positivos. Estos son los casos de mostrar, porque Paula en el primer video tocaba ayudarle a incorporarse, casi no se podía sostener, le dolían mucho sus patitas, ah, el apetito estaba muy regular, tenía un dolor bastante marcado, ¿sí? Pero a las 2 semanas, que es el siguiente video, Polita se podía incorporar ella por sí sola, digamos que ya está controlado el dolor de las paticas de adelante, todavía dolía un poquito la patica de atrás, pero había recuperado bastante bien su apetito y digamos que el dolor se había controlado bastante bien. Entonces, esto es un ejemplo de cómo a los mamíferos en general, ¿ok? Les puede llegar a servir esto. Este tipo de animales, pues no son muy comunes de tratar porque pues sabemos cuál es el, el final, el destino de los cerdos, pero esto que nos demuestra que finalmente am, hay momentos en que las terapias combinadas son necesarias, hay momentos en que hay que reforzar y pues en el caso de Pola, evidentemente hay momentos en que ya pues ni el cannabis ni no se pueden hacer muchas cosas, pero lo que sí pudimos hacer durante esos 5 meses y medio de vida, antes de que definitivamente ya no pudiéramos hacer nada más, fue brindar calidad de vida. La cerda se movía, la cerda comía, no evidenciaba dolor porque se desplazaba más. Entonces, digamos que el abordaje terapéutico del cannabis, aunque no es para todo y para todos, sí es para una gran gama de cosas. Una flor de cannabis es una fábrica de compuestos químicos y una botellita de cannabis es una farmacia completa. Que si la sabemos usar, que si ustedes buscan a las personas que se han instruido, que han estudiado, que tienen experiencia, van a resultar en efectos maravillosos para la salud de nuestras mascotas. Entonces creo que esto es un tema que, pues obviamente, para un espacio como este, que es el de protenencia, y para un momento tan sensible para el tema del cannabis medicinal, sobre todo en el contexto argentino, pues creo que viene como anillo al dedo. Uno, para empezar a sacarse tabús de la cabeza, ¿ok? Dos, para ver realmente personas que trabajan en esto y para ver cómo ya esas personas tienen resultados positivos sobre sus animales y sobre todo para seguir diciéndole a las instancias gubernamentales, hey, aquí estamos, por favor mírennos, esto es una herramienta muy valiosa para nuestros pacientes. En este momento estamos en un lugar en el que necesitamos que nos digan explícitamente que lo podemos utilizar. Entonces, creo que la finalidad y agradeciendo este espacio que nos dieron para poder intervenir es finalmente demostrar con hechos que se puede hacer medicina veterinaria cannabinoide, que ya se hace, inclusive, ¿ok? Pero que con mucho más apoyo y con mucha más visualización vamos a poder hacer cosas mucho mejores, muchas más técnicas, siempre pensando en el beneficio de nuestros pacientes. Y pues para terminar, ahora sí de verdad, por mi parte, no me restaría más que dale adelante otra vez, que ya pasa la diapositiva. Por mi parte, antes de terminar, pues no me queda más que, como presidente de la Asociación de Medicina Veterinaria Cannabinoide de Latinoamérica, invitar a los colegas que estén presentes a el segundo curso especializado de nuestro ciclo de profundización en oncología y cannabis medicinal. Entonces, para que los colegas que estén mirándonos, pues estén muy pendientes porque acá vamos a tener 2 días con profesionales desde Estados Unidos hasta Argentina que nos van a compartir
cosas muy interesantes en este tema que es muy resonado en cannabis. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Bueno, Para- muchísimas gracias. Bien. Muchísimas gracias, doctora Lescano, doctor Mazabó, doctora Costa Colmenares. Un placer. Eh, bueno, felicitaciones acá de los asistentes, a los disertantes, muy claro todo. Así que, bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas, ¿sí? Si les parece. Eh, Hay varias preguntas relacionadas con lo mismo, así que lo vamos a unificar en una sola. Hay varios que han preguntado sobre la calidad de los aceites, si dice algo que pueda llegar a estar relacionado con esa calidad de la etiqueta, eh, si hay algún listado de lugares donde se pueda comprar que sean confiables y dónde recomiendan adquirirlos. O sea, hay muchas dudas con respecto a eso. Claro, que es uno de los puntos que nosotros siempre queremos remarcar. No sé cómo será en Colombia, pero acá en Argentina, por ejemplo, como yo hice referencia por ahí en un momento a las adulteraciones y fraudes, eso están a la orden del día, ¿sí? Como les decía, a través de la agrupación Veterinarios Canábicos Argentinos hicimos, y RESET, Política de Drogas y Derechos Humanos, hicimos el análisis de algunos aceites, esos que se venden en las dietéticas, esos que tienen cajitas bonitas, como les decía, o unos frasquitos muy bien decorados y que hablan de cantidades de miligramos y de porcentajes. Se hizo el estudio de estos aceites, las cromatografías, detectando que no había nada de lo que decía, ¿sí? Ya de por sí era muy mentiroso lo que decían los prospectos, y al hacer los estudios, los análisis, descubrimos que no había nada de lo que el frasquito decía, ¿sí? Entonces, por una cuestión de legal no hacemos referencia a los nombres, pero son lo que está en la dietética con frasquitos de colores, ¿sí? Sí, intentamos de transmitir siempre que no compren por internet aceite de cannabis, ni tampoco en lugares en dietéticas o en ferias, ¿sí? La compra estaría bueno conocer cultivadores solidarios o conocer agrupaciones de cultivadores que en toda Argentina hay, en el cual uno puede ir y le dan información. Eh, Así que sí, es un tema. No estar regulado, al no haber un marco regulado en el uso veterinario, estamos complicados. Calculo que con la ley, a medida que avance, y si los veterinarios van a estar incluidos dentro de esa ley, va a haber expedio de aceites de cannabis a través de farmacias magistrales. Esas farmacias magistrales van a dar un producto seguro y efectivo, va a tener su cromatografía. Así que quizás también es cuestión de tiempo. A medida que pasa el tiempo nos vamos adaptando a encontrar lo mejor posible. El hecho de que el frasco que haga un cultivador, por ejemplo, el frasco que lo haga un cultivador y muchas veces no tiene ninguna etiqueta, si uno tiene confianza en la persona que hace este aceite, no tenga dudas en adquirirlo, ¿sí? Nosotros trabajamos con cultivadores, por ejemplo, este es un aceite que estamos usando, yo no sé si se ve, ¿sí? No tiene demasiada, pero nosotros sabemos quién lo hace, sabemos cómo lo hacen, sabemos la concentración porque tiene cromatografía, o sea, tiene mucho más valor este frasco que no tiene ninguna etiqueta que el frasquito de una dietética, ¿sí? Así Sí, que ojo con eso. es un tratamiento médico, así que siempre aconsejamos la presencia de un profesional al lado, ¿sí? Y si no, buscar médicos veterinarios que estén trabajando con cannabis. Aquí en esta agrupación argentina, veterinarios canábicos argentinos, pueden ingresar las personas, las familias, y ahí tenemos un listado de médicos veterinarios que están en Argentina que trabajan con tratamientos con cannabis. Ahí ya tenemos un lugar para ubicar un profesional y hacer un nexo con algún cultivador, ¿sí? Hay que entender que no hay un aceite universal, no hay un aceite único. Según la enfermedad del paciente y según un montón de datos que nos da la clínica, vamos a necesitar aceites con distintas concentraciones de fitocannabinoides, ¿sí? No no es aceite de cannabis, sino hay que ser más específico en qué tipo de aceite, qué es lo que contiene, qué cantidad.
Excelente, excelente la respuesta. A medida que iban hablando, iban respondiendo algunas otras preguntas con respecto justamente a las concentraciones de los aceites. Bueno, así como consultan sobre los lugares en donde se puede comprar aceite de calidad, también consultan sobre si hay veterinarios registrados, así como decían que tienen que ser veterinarios capacitados en el uso del aceite de cannabis, si hay algún registro de veterinarios registrados. No, o sea, no, veterinarios registrados no. Por eso tampoco hablamos de especialidad, porque todavía no existe una especialidad. Si bien nosotros hemos hecho diplomados y hay muchos posgrados en cannabis, no hay todavía una carrera de especialización en cannabis. Sí hay, como yo te decíamos hace un ratito, como decía Paula, tenemos un listado de veterinarios que estamos trabajando como asesores en estas terapias, ¿sí? Y hacemos los seguimientos de estas terapias. Entonces, hay un listado donde hay veterinarios de todo el país, eso lo pueden ver en el Instagram de Veterinarios Canábicos Argentinos o en el Facebook de Veterinarios Canábicos Argentinos. Hay un listado donde hay una gran cantidad de colegas de todo el país con sus contactos, ¿sí? Entonces, a través de eso van a tener acceso, pero no es que vas a encontrar a nivel nacional, porque realmente lo que uno está buscando, lo que nosotros estamos buscando hace tiempo, y bueno, y a través de la agrupación de veterinarios canábicos argentinos, es la inclusión al ReproCan. Si nosotros logramos, si el Estado nos da bola, vamos a hablar así, y nos autoriza, nos permite entrar para nosotros como médicos prescribir o indicar estos medicamentos, ¿sí? Naturales, pero medicamentos al fin, y donde también se puedan incluir a los tutores de nuestros pacientes para cultivar sus propios aceites, vamos a lograr tener aceites de mayor calidad y los tutores van a poder hacer tratamientos prolongados sin pagar excesivos precios, ¿sí? Entonces, y salir de un mercado no regulado, que si bien el mercado no regulado para medicina humana estaría un poco controlado en un punto por este ReproCan, el mercado no regulado que se genera a través de medicina veterinaria es muy amplio, es muy grande y viene a ocupar ese espacio que estaba ocupando el mercado no regulado de medicina humana. Muy bien, justamente que hablas del ReproCam, también bueno, justamente decían en qué situación está el tema de incluir en el ReproCam a los cultivadores para uso en animales, que bueno, medianamente lo estuviste comentando. Y también consultan sobre la situación legal en otros países, particularmente de Uruguay, y si tienen contactos de colegas que trabajan en Uruguay. Sí, bueno, en cuanto, ahora Santiago va a hablar seguramente de Colombia y a través de la MBC Latam podemos también, trabajamos con gente de Uruguay, ¿sí? Lo que decías del ReproCan, ¿en qué situación está? Bueno, la situación breve es que estamos todavía llamando la atención, avisando que estamos. Tuvimos una reunión con Marcelo Morante, que es el coordinador del programa, del registro del Programa Nacional, o sea, del ReproCan, de cannabis medicinal. La voluntad política existe para poder tener este acceso. Así que nosotros estamos trabajando y siempre lo que pedimos a través de nuestras publicaciones, ya sea a nivel personal o a nivel de agrupaciones o a nivel de asociaciones, es el apoyo también de los tutores, porque son ellos los que van a llevar adelante un tratamiento, son ellos los que necesitan también tener accesibilidad a productos de calidad y no tener que comprar un aceite en una feria o en una dietética porque no saben a dónde ir. Esa sería la situación en este momento en cuanto a lo que preguntaban de la inclusión, ¿sí? Pero la situación en Colombia es diferente. Pues digamos que acá los veterinarios tuvimos la gran fortuna de estar contemplados desde que se hizo la ley junto a los odontólogos. Entonces, digamos que acá la ley de acceso seguro al cannabis, desde el principio textualmente dice que los profesionales facultados para prescribir cannabis son médicos, médicos veterinarios y odontólogos. Entonces, pues obviamente eso
a mí personalmente en el trabajo que hago acá, pues me ha abierto, digamos, muchas puertas en el sentido de que puedo estar como muy concentrado en cosas de la medicina veterinaria y ya no tengo que estar tan pendiente de decir, hey, miren, ¿sí? Que de pronto eso todavía es en lo que mis colegas eh, tienen que invertir su tiempo y pues finalmente todos siempre tenemos causas, pero finalmente ellos son médicos y lo bonito sería que ellos estuvieran en un contexto que les permitiera desarrollarse como tal, obviamente. La pasión por el cultivo siempre va a estar, yo soy autocultivador, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en esto del cannabis medicinal, en lo cual hay una cadena productiva tan amplia, hay una frase que va muy bien y es zapatero a tus zapatos, ¿ok? Y eso que nos lo permite una ley inclusiva y una ley, digamos, extensa en cuanto a decir o a reunir las partes que están relacionadas con la planta en cuanto al uso medicinal. Bien, muchas gracias. Bueno, hay muchas preguntas puntuales de casos clínicos puntuales bueno, y con cada caso es una situación muy puntual, muy particular. Quizás sea mejor estos asistentes que tienen esas dudas con esos casos puntuales que escriban a los contactos que están ahí en esta diapositiva, ¿sí? Para que los orienten mejor. Acá hay una que es un poco más general, que habla sobre si la dosis en los animales gerontes debe adecuarse inicialmente. O se usan dosis más bajas al comienzo o es indistinto en función de la... Bien. Yo hago una acotación y después le dejo a Santi porque Santi lo va a cerrar bien. En cuanto a las dosis, como lo explicó Santiago también, no podemos hablar de dosis hoy por hoy en forma fija porque cada paciente es individual, cada paciente va a responder distinto. Como decía Santiago también, no es para todo ni para todos, o sea que todo depende del paciente que estemos tratando, ¿sí? Y de su idiosincrasia. Van a cambiar, van a haber muchas variables, como ser el peso del animal, la edad del animal, el sexo, ¿sí? Todas esas cosas también van a depender, a tenerse en cuenta a la hora de hacer una evaluación de qué cantidad le vamos a dar. Y el inicio de menos a más, como decía Santiago, es muy importante. ¿Por qué? Porque llegamos tal vez a efectos secundarios. Si llegamos a efectos secundarios, sabemos que ya nos pasamos tal vez de la dosis terapéutica y tenemos que volver. Entonces, arrancar con una dosis alta no sabes en qué punto estás, ¿sí? Así que bueno, Santi, por favor. Digamos que lo que dice José, lo único que yo le agregaría en el caso de los perros viejitos es que por estudios muy recientes sabemos que, por ejemplo, ellos tienden a expresar menor cantidad de receptores. Por ende, pensaríamos que uno debe utilizar relativamente con los jóvenes, pues dosis un poquito más altas, ¿ok? Eso es algo que es relativamente nuevo, pero de resto es tal cual lo dijo José. ¿Qué les quiero sí decir? Que esta terapia para los viejitos es hermosa, es hermosa. O sea, muchas condiciones que se reúnen en un perro viejo las suple el cannabis medicinal de una manera maravillosa, no invasiva, ¿ok? De una manera armoniosa. Entonces, la verdad que con los viejitos va súper bien esto. Sí, y agregar un poquito también que es importante los distintos exámenes que se le hace al animal, ¿sí? Necesitamos un análisis completo de sangre, necesitamos un examen cardiológico también, tenemos que saber si el animal tiene alguna enfermedad en el hígado, en el riñón, sí, hay datos a saber para saber si es un paciente para cannabis, ¿sí? No es solamente que esté enfermo y darle cannabis. Vamos al médico, intentemos de hacer los estudios y decidamos la terapia en forma integral. Así es. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hay otras preguntas, pero como dije recién, esas preguntas son muy puntuales, así que mejor si pueden escribirles a las direcciones de correo que están ahí en esta diapositiva, así pueden sacarse las dudas, ¿sí? Bueno, muchas gracias, doctores. Les saco por un momento el rol de presentador, así presento la próxima charla que tenemos del programa, que va a ser, ahí se está presentando, va a ser el jueves 12 de agosto, ¿sí? A las 19 horas también, situación de la rabia en las Américas.
Esta charla la va a dar el doctor Marco Vigilato, de la Organización Panamericana de la Salud. Va a abordar el contexto epidemiológico de la rabia en toda América. Así que están todos invitados, se pueden inscribir a través de este mail, que es el mismo mail que con el que se inscribieron hoy, protenenciacapacita@msal.gov.ar. Están todos invitados. También les recordamos que esta charla, igual que todas las charlas del ciclo 2020 y 2021, se suben a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Protenencia Argentina y nos pueden ver la charla nuevamente. Bueno, agradecemos nuevamente a los disertantes por la deferencia, al doctor Santiago Acosta de Colombia y bueno, un placer, un gusto haber contado con ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta una Gracias, próxima Diego. oportunidad. Gracias, Diego. Muchas gracias, Muchas Santiago. gracias. Gracias, Santi. Gracias a todos Muchas gracias por por estar. estar ahí. Juan, Enrique, un abrazo enorme. Un gusto. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Esta reunión ya no se está grabando.